11:35 y seguimos aquí en Radio Capital 91.3 con Es lo que hay. Estamos hasta las 12, pero fíjate, hasta las 12 estamos con nuestro invitado, pero tenemos esta presentación. Después de su retiro del fuero penal, el ex fiscal Marcelo Romero está en Radio Capital. Escucha su columna los miércoles a las 11:30 en Es lo que hay. Y así es, lo tenemos a Marcelo Romero. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Dani, ¿Cómo buenos estás? días. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, gracias. Me alegro, Marcelo. ¿Todo bien? ¿Cómo nos atienden acá? Es un lujo. Es un lujo. Esta producción es un lujo, Marcelo. La verdad que sí. Vos sabés que, Marcelo, viste que uno dice la presentación después del fuero penal, vos tenés tu mirada profesional en un aspecto. Yo digo, Marcelo, siempre viste esto, siempre digo, un día se lo voy a preguntar, siempre me quedo con esta duda. Cuando vos ves una película, ves cine, y tiene que ver una película donde lo judicial es trascendental en la película, vos lo ves con ese ojo profesional, decir, bueno, a ver, ¿qué falla le encuentro a esto? ¿O te dejás llevar por un guión? Y decir, no, bueno, está bien resuelta la historia. No, todo lo contrario. Lo miro con lupa, trato de sacar algún tipo de enseñanza, sobre todo en los discursos de los fiscales, ¿no? Cuando era fiscal ejercía esa autoayuda, una suerte de autoformación, ¿no? Obviamente que sabemos que es ficción, que son actores, pero lo hacen muy bien, muy bien. Fíjate que hay un montón de películas de jueces, fiscales, jurados, policías, investigadores, todo lo que tenga que ver con el crimen, ¿no? Claro. Es raro ver películas de justicia civil. Hay, por supuesto, hay demandas que son tradicionales, ¿no? Sobre todo de medio ambiente, de contaminación. Claro, el caso de Erin Brockovich. Claro, por ejemplo, la demanda que se hizo a las empresas aéreas después del 11 de septiembre. Pero la mayoría son juicios penales, hay homicidios o violaciones, y sí, miramos mucho, todos, no solamente quien está hablando, sino todos miramos, sobre todo los fiscales, los defensores, cómo se trabaja con el jurado, que para nosotros es nuevo, si bien está en la Constitución Nacional desde siempre, es nuevo, es relativamente nuevo, por supuesto. Sí, lo miro con ese ojo. Y también el trabajo policial, el trabajo de la investigación, el interrogatorio. Los interrogatorios, evidentemente, los actores están asesorados por funcionarios reales, ¿no? Funcionarios policiales, funcionarios judiciales, sin ninguna duda. Como también, por ejemplo, a nivel militar, cuando hay películas militares, evidentemente hay atrás la mano de un profesional, el consejo o la formación de algún profesional. Bueno, la famosa Código de Honor de Tom Cruise y Jack Nicholson, que es ese debate. Bueno, ese interrogatorio es épico. Es épico, es terrible, como en la mentalidad también del que acusa, cómo estaba sacarlo, ¿no? Exactamente, sacarlo de quicio. Lo saca de quicio. Y lo saca de quicio y logra su cometido. O, por supuesto, el alegato de JFK, ¿no? De Kevin Costner, como el fiscal Jim Garrison. Bueno, para mí, no sé las veces que lo he visto. Las veces que lo he visto cuando habla sobre la película de Zapruder, la película de Super 8, que muestra, ¿no? Toda la secuencia del homicidio de una forma descarnada. Terrible. Sí. Son mis preferidas. Claro. ¿Y el abogado del diablo? Ya es el extremo, ¿no? Por ahí de la ficción llevado al... Sí, hay mucha ficción, sobre todo con la presencia de Satanás ahí en el medio, pero se muestra también las miserias de nuestra profesión. Miserias que existen, no sé si tan exageradas, obviamente no hablo del pacto con el diablo, sino de las miserias procesales, las chicanas y los golpes bajos, pero también sirve, en mi caso, cuando era magistrado, para no hacerlas, ¿no? Claro. Pero sirve, sí, por supuesto que sirve. ¿Y como profesor, recomendás ver películas? Sí, claro. ¿Se recomienda? Hemos charlado sobre películas, sobre todo 12 hombres en pugna, ¿no? La del jurado, que sobre todo la intermedia, ni la original ni la última, sino la de Henry Fonda, la década del 60, que está toda la película en la sala del jurado, en la sala de deliberación del jurado. Película en blanco y negro, muy recomendable. Sí. No se ve mucho en los sistemas de cable, pero sí está en internet, así que se puede ver. Es muy recomendable para toda persona que quiera empaparse un poco de lo que es el tribunal del jurado, el jurado popular, ¿no? El jurado de ciudadanos, que juzga un hecho criminal y le pone esa dosis de sentido común que muchas veces, y esto lo hemos dicho en otras oportunidades, muchas veces el sistema judicial no lo tiene. El sistema judicial a veces envuelto en esa burbuja de cristal ideológico, doctrinario, dogmático, y se olvida un poco del contacto con la realidad. Y eso es lo que tanto irrita, ¿no? Irrita
a la comunidad que nos está escuchando, a ustedes como representantes de la comunidad, porque en definitiva el periodista representa la voz de muchos, ¿no? Frente al micrófono, la falta de sentido común. Por algo, y volvemos a la reflexión inicial, el constituyente en 3 oportunidades impone el juicio por jurados en materia criminal en la República Argentina, y en todas las reformas constitucionales se mantuvo. Bueno, afortunadamente hoy está en casi todas las provincias el Tribunal del Jurado. Obviamente que no es elegido por todos los imputados, el imputado tiene la última palabra, si quiere ser juzgado por un tribunal popular o por jueces técnicos, jueces magistrados, pero cada vez hay más, sobre todo en materia de legítima defensa, sobre todo en materia de personal policial que actúa en cumplimiento del deber y que está siendo juzgado tal vez por un exceso no legítimo o directamente por homicidio. Muchos efectivos optan por ser juzgados por un tribunal popular. Mira. Y es cierto eso que en una vez hace mucho yo leí que decían que acá en La Plata, por ejemplo, había un sector de la justicia que decían, bueno, fuimos a cursos de actuación para ver cómo enfrentar al público, porque a veces puede pasar que uno tenga ese temor a enfrentar a un jurado, a un público y que tenga ese problema, ¿no? No ese problema, sino esa fobia por ahí, ¿no? Sí, es posible. A mí siempre me gustó hablar en público. Sí, hice cursos de oratoria, mucho antes de soñar con ser fiscal. Era empleado judicial y me acuerdo que en la Universidad Católica de La Plata hice un curso de oratoria que me sirvió muchísimo, muchísimo. Con el profesor Asnagui. Carlos Asnagui. Te iba a decir él, es también. El papá del periodista. Sí, claro. Papá, don Carlos de Ensenada. Don Carlos de Ensenada, que había sido profesor en la Escuela Naval, justamente de la materia oratoria. Y nos dio unos tips, realmente un maestro. Me acuerdo un tip que no me lo olvidé nunca, cuando uno enfrentaba al público, en una clase, en una audiencia, en una sala, en una conferencia, el diestro se inclinaba a mirar al centro y a la derecha, el zurdo al centro y a la izquierda, y se olvidaba de la mitad del auditorio. Entonces había que forzar la mirada de 180 grados. Claro. Siempre empezar con una frase ingeniosa. O con una anécdota. Me pasó esto, ¿sabes lo que me pasó? Y ahí uno ya va testeando la temperatura del auditorio. Cuando nadie hace una mueca, dice, bueno, va a estar difícil. Un maestro. A mí me sirvió muchísimo hasta el día de la fecha. Hice 2 cursos con él, viste esas cosas. Dije, bueno, algunos conceptos que no me quedaron. Pero hermosos los cursos del profesor Carlos Asnagui. Sí es cierto que por más actuación, oratoria, verba que tengamos, etcétera, si no tenemos prueba, no alcanza. Y a veces un alegato muy pobre, pero si hay mucha prueba, va a ser para esa pretensión, ya sea del fiscal o del defensor. Fíjate que en el juicio por los rugbyers criticaron al defensor porque no había sido tan florido su alegato, sin embargo hizo mucho por sus asistidos, porque planteó una serie de cuestiones alternativas a la acusación, y fue un alegato muy inteligente. Muy técnico. Pese a que los acusadores fueron mucho más floridos, bueno, ni hablar de Fernando Burlando, que tiene mucha experiencia, lo mismo el fiscal, pero ahí no sirve, en el alegato judicial, no sirve la zaraza. No es un discurso político. No tenemos que enamorar a los jueces, y mucho menos al jurado. Al jurado y a los jueces, de los jueces magistrados me refiero, tenemos que convencerlo con prueba. Yo puedo tener el mejor alegato, el mejor discurso, citar jurisprudencia, citar doctrina, ser ingenioso, ser gracioso, ser solemne, pero si no hay prueba, me van a decir, qué buen alegato el del fiscal, pero es inocente. Claro. Y hablando de pruebas y de mecanismos judiciales, instancias judiciales, tenemos que completar la segunda parte de tu informe, Marcelo. El sistema penal argentino. Nos habíamos quedado en el Ministerio Público, ese funcionario del Estado, el fiscal, que es el que recaba la evidencia de un hecho criminal y la va reuniendo en una investigación penal preparatoria, en un sumario, en una instrucción, como se quiera llamar, que no es el juicio, que no es el juicio pleno, que se va a dar justamente en el juicio oral, sino que es una mera recopilación. Contradictoria, por supuesto, porque el defensor también tiene una intervención muy importante. Hay un juez, o sea que es contradictorio. Hay un juez en el medio que controla el accionar de las partes, sobre todo el Ministerio Público.
El fiscal no puede excepcionar garantías constitucionales por sí mismo, tiene que solicitárselas al juez, por ejemplo, la detención preventiva, la detención y la prisión preventiva, el allanamiento, la interceptación de llamadas telefónicas o de redes sociales, etcétera, etcétera. Todo aquello que implique excepcionar garantías constitucionales va a necesitar de la autorización del juez. Que no lo puede hacer. Y que en todos esos procedimientos no haya excesos tampoco, ¿no? No puede haber excesos. No puede. Y el juez va a ser el que ponga ese límite. Y muchas veces nos va a decir que no. Y esto no significa que el juez esté poniendo valladares a la investigación del Estado. El juez está controlando la constitucionalidad del proceso. Por eso en provincia se llama juez de garantías, de las garantías constitucionales. También es un error, y lo hablamos la otra vez, cuando se habla del garantismo como algo negativo. El garantismo es el cumplimiento a rajatabla de los postulados constitucionales, o sea, las garantías. Todos debemos ser garantistas. No confundir con abolicionismo, que es la destrucción del sistema penal. El garantismo es el cumplimiento de las garantías constitucionales, para un lado y para el otro. Para el fiscal, que está defendiendo los intereses de la comunidad, y para el defensor, que está defendiendo los intereses exclusivamente del imputado. El fiscal es objetivo, el defensor no. No es imparcial, ni el fiscal ni el defensor. El único imparcial es el interpartes. Hago este gesto como si no estuviese dando la clase. El fiel de la balanza, el que está en el medio de las partes, el interpartes, el imparcial. El juez no es parte. Está equidistante de las partes y es el que decide e inclina la balanza para un lado o para el otro. Que nos digan que no a los fiscales no debe agraviarnos, al contrario, debemos mejorar el argumento. Y el defensor, si le dicen que no, que lamentablemente para ellos muchas veces le dicen que no, será cuestión de reforzar su argumento y, bueno, recurrir a la instancia superior. Claro, porque siempre hay una instancia. Siempre. Toda instancia termina en la Corte, ¿no? Pero también hay cosas instancias que hasta las Cortes Penales Internacionales, exactamente, ¿no? Claro, siempre cuando hay violación de garantías constitucionales se puede llegar hasta tribunales internacionales. Exactamente. Bueno, esa reunión de evidencia, que no es el juicio, que de ninguna manera, si la persona recupera su libertad, equivale a decir que está absuelto o que está sobreseído. Muchas veces se lo libera antes de tiempo, porque se considera que el imputado, todavía inocente, repito, todavía inocente, porque ninguna sentencia declaró lo contrario, va a entorpecer la investigación ni va a eludir la justicia. Cuando esto no pasa, la persona queda detenida con prisión preventiva o con un método alternativo, como puede ser la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, el monitoreo, la salida transitoria, etcétera, etcétera. O sea, Marcelo, cuando es absuelto no significa inocente. Absuelto sí, cuando es escarcelado. Cuando es escarcelado. La persona es escarcelada, pero el proceso sigue. Por ejemplo, el policía que tanto generó discusiones hace 15 días. Al de Moreno. El de la reja. Sí, Moreno, sí. La persona está liberada. Se lo liberó el propio fiscal. Ni siquiera se lo pidió el juez porque menos de 24 horas recuperó su libertad. No significa que no siga imputada, no significa que no esté procesada porque ya prestó declaración indagatoria, y que la carátula o la calificación legal, como corresponde decir, sigue siendo homicidio. O sea, siempre que se produce la muerte violenta de un ser humano por parte de otro, es homicidio. Ahora, ese homicidio, después de la investigación, puede justificarse por legítima defensa, una justificación intermedia por exceso en la legítima defensa, o directamente ser un homicidio simple o calificado. Siempre, así sea un operativo formal, un enfrentamiento, digamos, por parte de un procedimiento, hay un asesinato. Es un homicidio. Es un homicidio, digo. Pero ¿Y siempre va preso, siempre, el policía? No siempre. Pero por lo general el policía nos agravia, nos agraviamos todos nosotros. El policía, cuando produce un homicidio en cumplimiento de su deber, o en este caso en defensa legítima propia de terceros, entrega su arma, se pone a disposición del Ministerio Público, de la Justicia, dice, doctor, ¿quedó detenido? Sí, mire, va a quedar detenido las primeras 24 horas. Perfecto. ¿Puedo avisar a mi casa? Sí, por supuesto. Y muchas veces nos preguntan los propios policías si puede ser separado del resto de la población, para que no esté con los presos. Comunes, que a lo mejor él los detuvo la semana anterior y está en un lugar separado. Eso, obviamente que todo eso se hace. Pero el policía no se agravia, él sabe que es así. Ahora, después... Es una función. Es una función. Y va a quedar su antecedente como homicidio. Y después, si la causa se establece que actuó en cumplimiento del deber, que actuó en legítima defensa propia de terceros, va a ser sobreseído. Y no va a quedar ningún antecedente. Pero la carátula va a ser homicidio. Eso... Muchas veces tus colegas se agravian. Dicen, le imputan homicidio, es legítima defensa. Claro, es homicidio justificado por legítima defensa. Pero la legítima defensa no le quita
la figura de homicidio. Justifica el homicidio. No borra la carátula homicidio. No borra la calificación legal homicidio. Claro, porque se es produjo. Un homicidio. Claro. Y la investigación hay que hacerla. Muchas veces escuchamos o leemos en los comentarios o en redes sociales, ascenso al policía, medalla, bala, bla, bla, bla. Todo eso no forma parte del sistema judicial, por más que irrite. Ahora, en este caso, con buen criterio, el fiscal consideró que esta persona no va a entorpecer la investigación, que no va a intentar escaparse, a profugarse, y que va a colaborar en la medida de sus posibilidades, porque no está obligado a hacerlo, es imputado. Él si quiere se niega a declarar, él si quiere se niega a una reconstrucción del hecho, él si quiere se niega a extracción sanguínea, etcétera, etcétera. Evidentemente, el fiscal ha entendido que este efectivo policial está colaborando con la investigación, que no va a entorpecer la misma, y que está siempre a disposición del Ministerio Público. Entonces se lo libera. Puede pasar con un policía como puede pasar con cualquier otro imputado. Y en el caso de policía, puede trabajar después normalmente en la fuerza, vuelve a la fuerza. Paralelamente al sumario penal hay un sumario administrativo. Por lo general el hombre queda en disponibilidad hasta tanto haya una decisión. Claro. A lo mejor no llega a juicio, a lo mejor es sobreseído por legítima defensa o procesado por exceso en la legítima defensa. Eso es una cuestión administrativa. El fiscal no ordena a la policía que no trabaje más. A veces trabaja en cuestiones no operativas, sin arma, cuestiones administrativas, para que el hombre pueda seguir cobrando la totalidad de su sueldo, pero es una decisión del Ministerio. Claro, del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos, no de la justicia. La justicia va a incidir en su trabajo si hay una sentencia definitiva. Ahí sí le va a dar un oficio al jefe de policía, al Ministerio de Seguridad, para que esa persona sea exonerada, porque está condenada por un delito. Claro. ¿Se entiende? Totalmente. Todos estos pasos, por más que irriten, por más que causen bronca, sentimientos negativos de toda índole, son los pasos que establece la ley. Y está bien que así sea, para que no quede ninguna duda. Claro. Y se lo mira con lupa al policía. Es verdad, porque el policía es el agente de seguridad federal, el gendarme, el prefecto, el agente de policía aeronáutica, de policía de seguridad aeroportuaria, es un profesional del uso de las armas. No es un vecino que tiene un arma como legítimo usuario y la utiliza en determinadas circunstancias. Se lo mira con lupa. Está bien, está mal, es otra discusión. Es otra discusión. Pero ahí la gente también debería tomar conciencia de que en todos esos casos está actuando la justicia. Porque a veces uno se cree que, bueno, pasó y no, está actuando la justicia. Está actuando la justicia. En todo momento. Y siempre hay que descartar que las cosas sean como se ve en las imágenes, que son efímeras, porque es un instante lo que se ve en imagen, lo que dicen los testigos. Siempre hay que comprobarlo. La verdad tiene que ser científicamente comprobable. No digo este caso, pero en muchos casos puede esconderse tras un procedimiento legal un homicidio simple o calificado. Hay que investigarlo. Al margen de la presión social, porque a veces la presión social es bastante La presión social está. La de los medios. El tema es nosotros, también. Los que estamos tras de los micrófonos. Es decir, ¿podemos opinar? Sí, libremente. Ahora, no podemos intentar destruir que no exista una investigación. Claro. No, eso no es posible. No en este país. En otros países tal vez exista. Acá no. Acá hay una investigación penal. La calificación sigue siendo homicidio. Y va a estar justificado eventualmente por legítima defensa de un tercero, por cumplimiento de un deber, etcétera. Hay una serie de justificaciones que están previstas en el artículo 34 del Código Penal. Emoción violenta, estado de inimputabilidad, temporaria o permanente, falta de acción, por ejemplo. Saquemos el caso de policía. Estamos comiendo en un restaurante. Soy un grupo de amigos. Yo tengo un ataque de epilepsia cuando estoy cortando el bife y le doy con un movimiento involuntario un cuchillazo al que está sentado al lado mío y lo mato en el acto. Va a ser un homicidio, pero va a haber falta de acción. Yo no fui un agente que quiso, ni siquiera por un accidente. Fue premeditado, ¿no? Ni premeditado, ni accidental, nada de eso. No actué yo. Actuó mi estado morboso de la salud, un estado de epilepsia. Pasó, si te acordás, hace algunos años, un taxista en la avenida Santa Fe. Sí, a las chicas que tuvo unas turistas, un coma diabético, se metió en contramano e hizo un desastre. Me acuerdo. Que me acuerdo que lo quisieron castigar, ¿no? Porque estaba desmayado, dijeron que estaba borracho, nada de eso, había tenido un coma diabético, perdió el conocimiento, su cuerpo rígido apretó el acelerador, o sea, una desgracia terrible. Se juntaron todos los planetas en contra e hizo un desastre. Se comprobó su estado, lamentablemente su estado físico,
y no hubo ni siquiera, hubo falta de acción. Ni siquiera hubo negligencia, como puede haber en un accidente. Claro. Muchísimo menos dolo, muchísimo menos premeditación. Claro, el tema es que a veces cuando yo hablaba de lo social, ¿no? La condena social a veces cuando ya se adelanta, es muy difícil después revertirlo, ¿viste? Como hubo un caso reciente, dicen, bueno, esta persona fue absuelta, ¿viste? Mirá, si vos me permitís, vamos a hacer una tercera entrega del sistema penal, porque nos falta mucho todavía, pero me quisiera quedarme en esto. A ver. Porque es muy interesante. Y no es una crítica, porque me siento, no puedo sentirme periodista de ninguna manera, pero estoy haciendo un trabajo periodístico, aprendiendo. Está muy bien, está muy bien. A un periodista político no se le perdonaría confundir a Alberto Fernández con Aníbal Fernández. Claro. ¿No? A un periodista deportivo no se le perdonaría confundir a Ronaldinho con Messi. A un periodista de espectáculos no se le perdonaría confundir a Moria Kazán con Susana Jiménez. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, sí. Fíjate que muchos colegas tuyos que hacen sistema penal, policiales y demás, confunden circunstancias elementales. Confunden testimonio con indagatoria, falso testimonio con la persona que se niega a declarar, escarcelado con absolución, escarcelación con absolución. Es decir, se opina mucho, con todo derecho, y es necesario que se opine este tema, porque es un tema que la gente reclama, pero no se toma el trabajo, no hay que ser abogado, hay que tener los conocimientos, los rudimentos básicos de lo que es el sistema judicial, el sistema penal en general, lo que estamos hablando ahora. Pero no es una especialidad donde el que se oriente se preocupe, a lo mejor se van a enojar, algunos colegas tuyos van a decir, Romero, ¿qué se cree que es? No, pero sería bueno que consulten o que organicemos algún curso, no conmigo, no me estoy vendiendo, pero de alguna forma que haya una divulgación. Ser precisos en la consideración. Una escarcelación no significa absolución. Una falta de mérito no significa que la persona el día de mañana no va a ser condenada. Una vez, Marcelo... Perdóname, un procesamiento no significa que vaya a ser condenado. Claro. Una vez te escuché a vos decir que un detalle técnico, que los periodistas a veces decimos, sí, se hizo la reconstrucción del hecho. Vos una vez lo aclaraste en un medio, te estaba escuchando y dijiste, no, reconstrucción no es recreación. Claro. ¿No? Porque vos decías, pues si vamos a reconstruir un hecho, tendría que estar los mismos protagonistas, cosa que es imposible. Es una recreación. Es una recreación. Vivo indirecto puede ser también digital. Hoy en día se hacen recreaciones digitales que son buenas. Son muy buenas. Los hace obviamente un cuerpo forense especializado, ¿no? En digitalización forense. Pero bueno, les sirve el día de mañana al tribunal y al fiscal para poder ilustrar sus alegatos. Sí. Bueno, nos quedamos todavía con el juicio oral, con la cárcel. Yo sé que hay preguntas pendientes para el tema de la cárcel y demás, pero si te parece bien, hacemos una tercera entrega. Es la tercera, por favor, Marcelo. Porque este era un tema que ilustraba para el sistema penal. Bien. Hago esta aclaración por segunda vez. No me pongo en maestro ciruela con los periodistas que hacen policiales y penales, al contrario. Pero sí recordarnos que tenemos una gran responsabilidad atrás de un micrófono. Lo que uno dice repercute y obviamente que tenemos que ser lo más precisos posibles, lo que no significa opinar o no opinar. ¿Podemos opinar? Sí, se opina. El sistema judicial es, como funcionario del Estado, estábamos sometidos a la crítica pública y el periodista debe ser crítico. No significa no ser crítico. Ahora, no podemos confundir de ninguna manera imputado con condenado. No podemos confundir escarcelado con absuelto. Sí, y lo peor es cuando por ahí uno opina con esa intencionalidad equivocada. Es más grave todavía. Porque yo puedo opinar y tal vez me equivoco. Digo, uy, no, mira, te equivocaste en esa opinión, pero no fue deliberada. Claro. ¿No? Al fiscal que aprendió al policía, aprender es 24 horas. Lo ejecutaron. O sea, no le dieron tiempo ni siquiera a escucharlo, a escuchar al imputado. Que lo diga el vecino, que asciendan al policía, que le dé una medalla, bueno, es una reacción. Ahora, que lo diga un periodista, y no solamente en radio, sino también en televisión. Hoy tenemos canales de noticias las 24 horas, echándole culpas al fiscal, tildándolo de garantista en un sentido peyorativo, creo humildemente que es un error. Marcelo, ya llegamos al final.
¿La pasaste bien? La pasé bien. Me alegro mucho. Me siento como en casa. Esa es la idea, Marcelo. Muchísimas gracias.